Hola a todos, muy bienvenidos sean a este segundo capítulo de la temporada 2 de CFO Talks, el podcast de CFO Remoto, donde hace más o menos un año y medio decidimos construir este proyecto y comenzar a invitar a grandes exponentes del mundo del emprendimiento tecnológico en Chile. Yo en mi carrera formando CFO Remoto me ha tocado conocer muchos y muchas emprendedoras muy buenas del mundo tecnológico. Uno no deja de sorprenderse en cada una de estas conversaciones que hemos tenido con fundadores y fundadoras el año pasado. Este año, en esta segunda temporada, ya tuvimos a Álvaro Echeverría de Simpleroot. Y hoy día nos acompaña Leonardo Soto, fundador y gerente general de Shinkansen. Leo, ¿cómo estáis? Bueno, nosotros nos conocimos hace un tiempo, como entre el estallido social y la pandemia. Creo por ahí, que fue ahí. Sí, tiempo memorable. Sí. ¿Cómo estáis, Leo? Muy bien. Oye, no, gracias por la invitación. Además, con esa introducción le poní altas expectativas. Altas expectativas. Este es el momento en el cual tengo que bajarlas. No, feliz de estar acá, feliz de estar contigo. Nos conocemos harto de este espacio y encuentro bacán este tipo de instancias en las que uno puede compartir cosas que ha vivido y que ojalá le sirvan a más personas. De todas maneras. Y bueno, antes de partir, quiero hacer una mención a la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos presta este espacio nuevamente en la sede de sus programas para ejecutivos y magíster de negocios. Quiero también contarles de que hay dos nuevos programas de la Universidad Adolfo Ibáñez, uno que es el magíster de innovación y otro que es el magíster de negocios sostenibles, y que ambos son dos programas que la universidad está lanzando y que está promocionando. Obviamente son dos programas que están muy linkeados al mundo de la innovación y obviamente a la innovación sostenible, ¿cierto? Que son dos patas que es muy importante que vayan juntas. Y tenemos una gran noticia para todos los que nos escuchan. Tenemos un código de descuento que vamos a compartir al final de este capítulo, que les va a dar un 35% de descuento en los programas que acabo de nombrar. Así que, sin más, quiero meterme, Leo, en la conversa contigo de lleno. Me interesa mucho que me contes un poco la historia de, ti como emprendedor, cómo nace este bichito en Leo Soto, tequi, desarrollador, ¿cierto? Muy metido en el mundo de los medios de pago. ¿Cómo nace este bicho de emprender? Porque me acuerdo que cuando nos conocimos siempre estuviste como más del lado de mentoreando algunos emprendimientos, también trabajando con algunos emprendimientos, apoyándolos desde el rol tecnológico que tenía Continuum, que también es una empresa que cofundaste. Así que cuéntanos un poquito de ese rollo, ahora el Leo Soto startupero. Sí, que es una etapa que lleva... Para ponerme ese sombrero es Shinkansen, pero también tuve una etapa startupera previa a Continuum, que es mi empresa anterior y cuando nos conocimos. A ver, el bichito nace creo que por un error. Yo en mis primeras experiencias laborales me pasa que siempre me sumé a equipos relativamente chicos, equipos donde yo era el quinto ingeniero, el tercer ingeniero de un equipo, ¿ya? Y me tocó trabajar en compañías que fueron creciendo, donde ya éramos solo en ingeniería 100 personas, por ejemplo, en una de las empresas que trabajé. Y entonces me tocó trabajar en esa etapa súper bonita en la que construí una parte de una compañía. Y tú te sentís parte de esa construcción de compañía. Y la conclusión que llegué, que creo que fue errónea, pero qué bueno que llegué a esa conclusión, es que vais perdiendo capacidades y espacios de influencia, que al principio es súper natural cuando estás en una empresa chica. O sea, todo influye, porque la empresa, estamos sentados en una misma mesa, trabajando, etc. Conforme las empresas crecen, a menos que seas socio de la empresa. Ese fue como el modelo, la foto que yo saqué. Y dije, ya caché cómo tú podís participar y seguir participando en la construcción de esto, tenés que ser socio, si no eres un empleado más. Claro. Creo que es un error. Cualquier momento te sacan. Uno siente que está en ese limbo, ¿no? Sí. Hoy día yo soy más amarillo, más que creo que uno más viejo aprende más cosas y matiza más cosas, pero la versión veinteañera mía dijo, ya caché esta cuestión. Tenéis que ser en parte dueño de esta cuestión para realmente tener piel en juego, que creo que también es un concepto emprendedor. Y entonces cuando me sumé a Continuum, después de haber pasado por una startup por ahí por el 2008, 2009, que es bien temprano para haber pasado por una startup,
Me sumé a Continuum. No existía Startup Chile todavía, de hecho. No existía Startup Chile, de hecho. Y entonces me sumé a Continuum y al poco andar, yo diría que a meses, al fundador de Continuum le dije, quiero ser socio. La empresa en la que me acaba de contratar hace unos ¿Será meses. Ricardo? No, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, que es un cubano que fundó la empresa. Tremenda historia de emprendimiento. Creo que emprender para alguien que ha corrido otros riesgos como arrancar de una isla Es menos riesgoso. claro, la percepción del riesgo es distinta. También aprendí mucho ahí. Y con Jorge partimos haciendo negocios. O sea, dijimos, ok, hay una parte Continuum que yo puedo liderar y entonces vamos a armar una sociedad aparte de lo que era en ese entonces Continuum y tú podés ser socio de esta cuestión. Y yo dije, perfecto, yo voy a hacer un negocio. Era un negocio con una compañía de Estados Unidos que hace una cosa parecida a Continuum y en la que empezamos a hacer básicamente su filial en Latinoamérica. Y ahí como que yo cumplí ese hito de perfecto. ¿Ah? Por lo menos me tienen que escuchar lo que eran las opiniones que yo tengo sobre cómo construimos esto. Y para ser súper franco, no es porque tenga una obsesión con que se haga lo que yo quiero que se haga. Sí me pasa que soy muy curioso y tengo harta iniciativa. Y entonces tú te sentís muy frustrado cuando preguntáis harto, sugerís harto, y eso no cae, no lo tomas en cuenta. Y cuando eres socio de una empresa, no siempre te salís con la tuya. Tenés socio, en este caso yo era más socio minoritario, pero te sentís con un asiento en la mesa y te sentís con piel en juego. Y creo que eso es fantástico. Y una vez que lo tení, me cuesta imaginarme en un espacio en el que no tenga esa piel en juego y ese asiento en la mesa. Y entonces me desarrollé por hartos años en Continuum. Ayudamos a Startup Chile cuando partió, desde Continuum, en hartas cosas. Armamos una startup que fue parte de la quinta generación de Startup Chile, entonces yo era mentor ahí y todos los mentores se presentaban. ¿Era Get On Board? Te estoy hablando, no, se llamaba Rainbow. Antes, sí. Sí, una startup que estaba muy temprana porque estábamos tratando de preparar al mundo de la televisión para cuando la gente ya no ve televisión. Pero era el 2012 y eso iba a pasar, era obvio que iba a pasar. El streaming todavía no estaba tan... O sea, para nosotros era obvio. Pero ahí también te das cuenta que un problema cuando emprendís es que no solamente podía emprender muy tarde, podía emprender muy temprano. Y el mercado todavía no está ahí. Y en fin, entonces fue una startup muy bonita, hicimos cosas increíbles. Trabajamos en ese entonces, uno de nuestros clientes fue el Canal 13. Y el Canal 13 tenía distintos programas que se podían ver en esta segunda pantalla, que era el teléfono, que era cómo así que el teléfono, en vez de competir con la tele, ayuda a la tele. ¿Ah? Quizás la tele estaba jodida anyway, pero esa era la idea. Y entonces, si tú mirabas ¿y quién quiere ser millonario? Que algunos se pueden acordar de ese programa si no lo buscan en YouTube. Y ahí entonces tú tenés que responder preguntas. Bueno, las mismas preguntas del participante te salían en el teléfono, en una aplicación móvil, que además te hacía igual que lo que pasaba en el programa. Entonces era muy entretenido, era tecnológicamente muy buena, pero no le encontramos la vuelta de negocio. No éramos tan fundamentales, porque yo creo que la industria de la televisión todavía le está yendo muy bien, para ser franco. Y esto que se veía inevitable no era... Nuestros clientes no creían que era tan inevitable como nosotros. Claro, y el mundo de los smartphones tampoco estaba tan masificado todavía. No al nivel de ahora. No al nivel de ahora. También era súper obvio que iba a pasar. O sea, tú ya te metías al metro y toda la gente jugando estos juegos que estaban en Facebook en ese entonces. Todo esto parece bien. Estoy hablando de literalmente hace 12 años atrás. Así que... y entonces, en Continuum siempre tuvimos este espíritu de trabajar. Trabajamos con tecnología. En la práctica éramos una software factory que fue ampliando sus capacidades en UX. Entonces nos convertimos mucho más en una consultora de tecnología. De ahí salió Get On Board, que efectivamente es otra startup. Salía desde Continuum. Y entonces toda la época que estuve en Continuum, yo te diría que era como semi-startupero, porque ayudábamos a startups, pero también teníamos un negocio en el que trabajábamos con corporaciones, haciendo software y después diseñando productos digitales. Y por último, mi última etapa de Continuum termino siendo el CEO de Continuum también. ¿Ya? Me pusieron en el asiento del conductor dentro de la mesa. Y yo creo que la influencia más grande que tuve ahí fue transformar la compañía en decir, oye, siempre hemos sido muy buenos ingenieros, diseñadores de experiencias, pero los clientes no compran ingeniería, no compran software, no compran experiencias, compran una solución a un problema de negocio. Entonces, más que ser especialistas en los mejores en desarrollar para Android o los mejores para desarrollar web en versión... Para desarrollar producto, en el fondo, un producto que tuviera una cabida en un negocio. Pero para eso tenés que volver especialista en un negocio. Claro.
Y también tenéis que tener esas capacidades, pero las tenéis que juntar. Es como que el full stack, que es algo que se habla en tecnología, era saber hacer aplicaciones móviles, saber hacer aplicaciones web, saber hacer todo tipo de incluso hicimos IoT, Internet de las cosas, pero de repente dijimos, ¿pero para qué? ¿Para resolver qué cosa? Y el insight fue, nos vamos a enfocar en algo, no podemos estar haciendo esto con todo tipo de compañías. Bueno, ¿y en qué nos vamos a enfocar? Y mi propuesta fue en la industria financiera, más especialmente en bancos, dada la casualidad que yo, por distintas razones, durante toda mi carrera me había tocado estar trabajando con bancos, y como soy curioso, la verdad es que siempre me había fascinado esta intersección entre la tecnología, que es un intangible, el software no lo podía agarrar, es software. Y el dinero. Y el dinero, y bueno, tú lo conoces muy bien. Y todas las abstracciones financieras, o sea, los derivados son intangibles, los créditos son intangibles, todo esto son promesas, son invenciones de la humanidad. Que a mí siempre me ha fascinado. ¿Tú crees que si nosotros mañana desaparecemos de la faz de la Tierra, desaparecen junto con nosotros los créditos? Claro. Por ejemplo. Y bueno, y el dinero, por cierto. Pero quiero decir que todo el edificio de invenciones financieras solo existe como una invención al lado de las personas. Claro. Al lado de nuestra creatividad. ¿Sabes? El dinero deja de existir si dejamos de existir nosotros. Un lingote de oro. Un animal se puede tropezar con un lingote de oro, sí, aunque nosotros no existamos. Entonces, siempre me fascinó eso de la industria financiera, por mi curiosidad. Y entonces eso hacía harto fit, también con que veníamos trabajando con distintos bancos. Y entonces nos especializamos en bancos y en el mundo pago. ¿Ya? Y empezamos a trabajar con compañías. Transbank en ese entonces venía justo en la transición en la que ya no iba a seguir siendo un monopolio, entonces el desarrollo de productos se volvía bastante estratégico. Trabajamos con varios bancos en cosas también generalmente más cargados hacia las partes más innovadoras, pero desde entender cuál es el negocio de un banco, cuál es el negocio de cómo se gana plata haciendo pago, dónde se hace la diferencia haciendo pago. Entonces nos volvimos especialistas en eso. ¿Ah? Hasta el día de hoy hay gente que todavía lee cosas que yo escribí en el blog de Continuum el 2018 sobre cómo se venían las tarjetas, cómo funciona el mundo de tarjeta hoy día, 2026, porque nos volvimos especialistas. Y entonces, para redondear con cómo llegó a Shinkansen, nos fue también, creo, posicionándonos como gente que no solamente sabía hacer software, sino que entendía el mundo pago, que nos empezaron a golpear puertas, no nuestro ICP, no nuestro cliente ideal, que era un Transbank, un multicaja, un banco, sino que nos empezaron a golpear la puerta los amigos de Fintual, los Zeppelin, los Buda. ¿Ah? Y era divertido porque en ese entonces, para ordenar la casa, yo decía, aquí hay que calificar a los prospectos y no podemos estar atendiendo a cualquiera. Y entonces estas startups no calificaban como prospectos de Continuum, porque Continuum podía saber mucho de pagos, pero también te vende el bundle completo de software, de consultoría, de experiencia. Y la mayoría de estas empresas tecnológicas tienen muy buenos ingenieros de software y no es como que te van a mandar a hacer un desarrollo a la medida. Exacto. Entonces, probablemente no iba a ser un muy buen negocio para Continuum atender a estos sujetos muy interesantes que nos estaban golpeando la puerta. Pero como yo soy muy curioso, me salté las reglas, aproveché que era el CEO y dije, yo los voy a ir a ver qué quieren. Sigamos, yo los atiendo. Y lo que querían, en resumen, era programar la plata, como le digo yo desde el lado más computing. Era, yo soy Zeppelin, soy capaz de evaluar un crédito y ceder, o sea, dar un factoring, ¿no? O sea, dar un crédito contra una factura en minutos, pero para hacer el pago necesito una persona que esté ahí escribiendo en el computador. Y te puedes imaginar un crypto exchange tiene ese problema cuando yo hago cuando yo quiero sacar la plata, que idealmente me fue bien invirtiendo en cripto o lo que sea, pero también cuando alguien deposita, tú querés permitirle lo más rápido posible que pueda usar esa plata para comprar cripto o su inversión tokenizada favorita. Claro. Y si es que eso lo tiene que estar haciendo una persona, eso es más lento para el cliente. Y si lo hace un robot, a veces me bloquean, a veces el banco me dice que me vaya con más calma porque no está pensado para un robot que esté cada 30 segundos mirando la cartola. O sea, al final el sistema actual limitaba la escalabilidad y la velocidad con lo que operaban estas fintech en el fondo. O sea, lo podías hacer con personas o con robots, pero tenías que meterte a la página web de un banco para saber qué estaba pasando con tu plata. Y en mi cabeza eso no es programar la plata. Todo el mundo asocia programar la plata con el mundo cripto, pero la plata normal
son números en las bases de datos de los bancos. Esto también viene de haberme hecho especialista en esta cuestión y tú te das cuenta de que la cantidad de plata de papel, particularmente en Chile, no es lo mismo en toda la región, aunque para allá va la tendencia, es digital. La plata es digital. La plata son números que tú miras en unos y ceros. 1 y 0, y para moverla es mover unos y ceros. Y en general, o sea, desde la invención de Internet, incluso antes, mover 1 y 0 no es un problema tan difícil. Entonces, ¿por qué empresas que estaban haciendo cosas muy interesantes no podían mover 1 y 0? Y me pasó algo bien entretenido, que es que tú desde la consultoría en general podés resolver cosas que tú actúas como una especie de transmisor de conocimiento. ¿Ah? Porque aprendís cosas con ciertos clientes y lo lleváis entonces a tu práctica con otros clientes. Es lo mismo en muchos servicios profesionales, abogados, Sí, claro. consultores. A nosotros nos pasa. A ustedes les pasa. Exacto. Pero cuando te plantean un problema de ese tipo, no jodiste, pues no sé cómo resolverlo. Sigue haciendo robots, como mi respuesta. Y me quedo dando vueltas. Porque me quedo dando vueltas, porque obviamente esto no pasó en exacta sucesión. Pasaron en distintos momentos las conversaciones con estas distintas compañías. Y entonces me empezó a dar el bichito de, oye, si lo resolvemos nosotros, porque tenemos la capacidad, entendemos este mundo, cómo se puede resolver. Y se nos ocurrieron varias ideas. Y una vez que se te ocurren estas ideas y empieza ese bichito, honestamente es medio incontrolable. O sea, mi cabeza estaba pensando más En esto que en el rol de CEO de Continuum, en el fondo. Ya. CEO. Y entonces una cosa lleva a la otra, y entonces yo termino renunciando a Continuum pocos meses después. Y armando Shinkansen. Nos juntamos y me mostraste tu pitch de la primera ronda que estabas haciendo. Yes. Genial. Han pasado, yo creo que como 3 años de 4. eso. 4 años de eso. Sí. Lo que han logrado es impresionante. Y quiero entender, Leo, en qué momento, o sea, qué tienen que jugar los bancos en esto, porque al menos lo que yo entiendo es que los bancos en Chile tienen un poder bastante grande, ¿cierto? Y parte de las razones por las cuales este sistema funciona como funciona es porque de alguna forma también a los bancos un poco les acomoda, por decir de alguna forma, que funciona así. O no es tan así. Hay de eso, que es muy normal en todo caso. Yo aprendí ahora con Shinkansen en otros países que uno cree que en Chile los bancos tienen harto poder de mercado y hay muchos que lo tienen, pero nos toca estar en Perú, donde hay un banco que tiene un poder de mercado que tenéis que juntar 3 bancos en Chile para tener ese mismo market share, y nos ha tocado estar en México, que es claro, y si te vais a México también encontráis bancos muy grandes. Entonces también, un poco para ponerlo en perspectiva, ¿ya? Sí. A mí no me gusta mucho, y lo digo porque a mí me toca estar en Fintech Chile también hoy día en roles con finanzas abiertas, en fin. Y a veces me toca mucho lidiar con algo que creo que cada vez pasa menos, así que esto no es que ya es un problema, pero es como este framing de bueno y malo, porque de capitalistas y no tanto. no sé quiénes están en este negocio no están capitalistas, incluyéndome. O sea, lo primero que hacía una startup es levantar capital, así que buena suerte si no eres muy capitalista. Entonces, y yo siempre le digo a mucha gente, oye, si tú creís que eso no está bien, pero si tú estuvieras a cargo en una gerencia en un banco, ¿qué harías realmente distinto? Claro. Entonces yo siempre veo esto como incentivos que tú tenés que entender, y que tú, así como cuando también desarrolláis software y a veces usáis harto el ingenio, de la ingeniería, son palabras que tienen una relación, una raíz común, y hackeas cosas que pasó a significar como así el bypass. Claro, pero hackear, mucha gente escucha hackear y piensa en atacar sistemas así de seguridad, robar plata. pero el significado original de hackear es eso, es encontrar la vuelta. Exacto. Y entonces, para mí, algo súper importante cuando tú te enfrentas en mercados como lo que tú describís, que tienen efectivamente actores con cierto poder, es encontrar la vuelta, porque al final todos respondemos a cierto incentivo. Entonces te voy a poner el caso concreto de cómo partimos resolviendo este tema de programar la plata. Y nos fuimos por 2 caminos. Por un lado dijimos, oye, si comparamos los rieles, la manera en la que se mueve la plata entre instituciones financieras, oye, en Chile nos estamos quedando atrás, objetivamente, ¿ya? Hoy día la Diana Palacios, que lidera el equipo de la Cámara de Pagos de Shinkansen, es cosa seguirla en LinkedIn y te cuenta las cosas que están pasando en otros países y que no tenemos en Chile. Pix es el ejemplo obvio, pero ahora parado el 2026, Argentina, Perú, Colombia tienen mejores sistemas de pago entre personas y a comercios que Chile usando transferencias. ¿Ya? Las transferencias chilenas fueron pioneras en 2008 y las hemos cambiado bien poquito en más de 15 se está tratando de meter fintech de alguna forma. O igual han cambiado un poquito el rumbo ahora último. Pero... No, sí, o sea, los iniciadores de pago han jugado un rol clave en permitir los pagos cuenta a cuenta
a través de internet, pero por ejemplo tú ir al comercio a pagar desde tu cuenta es súper difícil. Tenés que ver un papelito y anotar a señoramaria@gmail.com, este es tu root y no fluye. En otro lado en Brasil, tic. Ya. Y eso mismo sirve para programar la plata. O sea, si tú tenés un rieles mejores, también vais a poder hacer esta. Entonces, esa fue una de las apuestas que dijimos, ya, si queremos resolver el problema de programar la plata, hay que tener mejor infraestructura. Pero es una carrera de largo aliento. Y hasta el día de hoy hemos avanzado muchísimo en eso, estamos muy orgullosos de lo que hemos construido. Pero hoy día, de hecho, hay transacciones ocurriendo gracias a la tecnología que creamos para la cámara. Pero todavía lo mejor está por delante, o sea, el impacto está más adelante. ¿Ya? Entre fin de este año y el próximo año, ahí es donde la cámara de pago de Shinkansen como que va a poder entrar al mercado y hacer cosas, aunque ya hemos conseguido cosas, porque empezamos a hablar con los reguladores sobre, oye, qué raro esto, qué raro, por ejemplo, que el límite de transacciones sea 7 millones, porque si lo comparáis con otros países el límite es hasta 100 veces más grande. Ahora que me dice, ya no me comparéis con UK. Bueno, pero no por lo menos 10. Por lo menos 10. Y hoy día los límites de transferencia a nivel de infraestructura son mayores, falta que efectivamente a veces los participantes, que en este caso son los bancos, también permitan que las transferencias sean de más de 7 millones, pero ya no está saliendo. Yo le doy a transferir al Santander una primera vez y me dejó transferir 350.000 pesos. Y esas también son políticas de riesgo de cada banco que creo que está bien que de vez en cuando uno diga cómo las modernizamos. ¿Ya? Claro. Pero todo está en la primera parte de cómo mejoramos los rieles. ¿Ya? También instalamos este tema del alias, que es decir, oye, en vez de poner tantos datos, yo podría poner @Philip, si es que agarrara ahí ese alias, como uno agarraba un username en Twitter o en Instagram. Y entonces todo sería más fácil, pero no solamente para hacerlo persona a persona, porque eso funciona de cara al comercio. Tú podés imaginarte que ahora es @señora María, no hay que poner nada. Y eso ya sirve para el negocio de la esquina. Pero después eso es súper fácil llevarlo, como lo han hecho otros países, a un QR o a NFC, que significa que tú pasáis por el teléfono igual que en Apple Pay, y ahí te sale toda la información de la señora María, y además se identifica la transacción, tú pagáis y la señora María consigue. Okay. Chao. Entonces, programar la plata significa que la plata se mueva de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria según las reglas y lógica que tú podés poner, que va desde un pago de un comercio presencial al local de la esquina de la señora María, hasta que una empresa pueda prestar plata y transferirla instantáneamente sin necesidad de que alguien esté subiendo, y estamos trabajando en eso. Pero había que hacer algo antes. Al final la plata como que no se mueve, lo que se mueve son como los saldos, por así decirlo. Son números, sí, hay artefactos contables. No quiero aburrir demasiado con los detalles, porque lo que te quiero decir a propósito de cómo hackeáis y cómo le encontráis la vuelta a esto, nosotros dijimos, yo era muy optimista, sigo siendo muy optimista. Creo que no podéis ser emprendedor si no eres optimista. Entonces yo dije, ya, nos vamos a dar 2 años en hacer esta cuestión de la cámara. ¿Ya? Y una startup en 2 años sin revenue no creo que sobreviva. ¿Cómo le resuelvo el problema? Esta es parte de la solución, un puzzle clave de la solución, una pieza del puzzle clave, hacer la cámara. Pero ¿cómo le resuelvo el problema sin la cámara? Porque vamos a demorar 2 años en la cámara, no demoramos 4 al final. ¿Cómo uso la infraestructura que ya hay, pero le resuelvo un problema al y si no puedo cambiar la infraestructura, tengo que hablar con los que usan la infraestructura, que son los bancos. Y si tú dejáis de pensar, los bancos aquí, tú decís, bueno, ¿qué gana un banco? ¿Qué pierde un banco? ¿Con qué banco le puedo crear un negocio si creamos juntos algo? Y nos acercamos en ese entonces a varios bancos, la verdad, no solo uno. Hay uno que nos escuchó más rápido y yo siempre lo ofrecí como voy a trabajar con el primero que me diga que sí. Que además también lo hacía entretenido para yo. Para tener algo de poder de negociación. Efectivamente, que de nuevo es parte de encontrar la web. Entonces ahí dije, al principio, vamos a hacer esto con un solo banco. Porque, oye, somos de este porte, o sea, literalmente no existimos. Somos un PowerPoint, una idea, una cámara, un proyecto, y necesitamos un partner para hacer este otro proyecto que va a permitir resolver este problema en el corto plazo. Y entonces no tiene ningún sentido hacer esto con dividir el esfuerzo en N bancos, y con hacerlo con un banco es good enough para empresas como estas 3 que te conté yo que tenían una necesidad. Claro. Y entonces el Banco Vice le gustó esta cuestión. Para ser franco, no es que yo haya sido tan bueno persuadiendo, creo que era razonablemente bueno persuadiendo, pero también me encontré con gente que dijo, oye, estamos pensando en algo parecido. Entonces le hice match a una estrategia que este banco ya tenía en carpeta, y mi propuesta de valor fue, si lo hacemos juntos, te va a demorar al menos la mitad del tiempo, al menos. Claro. Y es juntar entonces la velocidad de una startup con la infraestructura a la cual solo tienen acceso, en este caso, básicamente los bancos. Y entonces construimos este producto que le permitió, me acuerdo el caso de Zeppelin,
que había sido uno de estos gatillantes de la idea cuando yo estaba en Continuum, que en ese entonces sacamos el caso de un cliente que pasaron 2 minutos entre que se registró el Zeppelin, subió sus datos, subió una factura y recibió la plata en su cuenta. Hoy día lo hacemos con muchos otros factorings. No es solo ese caso en particular, pero bien interesante pasar de quien te gatilló la idea a alguien que estaba usando este producto funcionando meses después de haber partido la startup. Claro, sobre todo que en el pitch de ellos está la inmediatez de la plata, te resolvemos el programa ahora ya, en el fondo. Hoy día trabajamos no solamente con factoring, trabajamos con muchas empresas que prestan plata y en ciertos tipos de crédito y en ciertos segmentos, muchas nos dicen, yo puedo cobrar una mejor tasa. Porque gracias a la tecnología de Shinkansen no, porque la inmediatez vale plata. Tiempo es plata, es algo natural de nuevo para ti. Te subo la tasa porque te la pasé más rápido en el fondo. Sí, claro. Sí. Que una manera de verlo una es tasa más como a la vista, así como... El crédito es más valioso si llega antes. Y yo creo que eso es medio indiscutible. Entonces tú te empezás a dar cuenta de que esta infraestructura que nosotros creamos, a pesar de que al principio era esta vuelta que le dimos con los aliados que son el Banco ICE, con orientación fintech. Las fintech van a integrar lo que sigue siendo un API bastante sencillo de integrar y te permite entonces mover la plata de manera completamente programable. Y cuando yo digo programable acá significa que Zeppelin puede decir, ok, ¿cuándo la evaluación de riesgo está lista, etcétera, etcétera? Y yo presto la plata. O Book, por ejemplo, que hace adelantos de sueldo. Entonces una persona que está el día sábado pidiendo un adelanto de sueldo no va a esperar el lunes, no está ahí. Pero Book no necesariamente va a tener gente el día sábado analizando. Bueno, lo podéis programar, lo dejáis automatizado con ciertos márgenes, obviamente, y en el momento de hacer esa transferencia está la tecnología de Shinkansen. Y así partimos. Sí. Si yo le hago fast forward ahora, solo para redondear también la idea de cómo es importante darle la vuelta a las cosas, pero siempre nosotros nos estábamos creando y los inversionistas que vieron ese pitch, tú también viste ese pitch, lo saben, es esto, las fintechs son las early adopters, pero en verdad esta idea de que tú podáis, hoy día con inteligencia artificial, de hecho esto es aún más potente, es cómo tú dejas en piloto automático cosas que antes se hacían a mano. Y estos casos que yo te dije que desde el inicio de Shinkansen es el primero de M casos que hoy día potenciamos no solamente a fintech, trabajamos con empresas, con AGF gigantes, con aseguradoras regionales, con empresas, con bancos, trabajamos con bancos globales en esta misma cuestión. Pero habría que partir por encontrarle una vuelta y algo que hiciera negocio. Nuestros partners de ese entonces hicieron un muy buen negocio. Hasta el día de hoy hacen muy buen negocio trabajando con nosotros. Y siempre transparente de que ustedes están desarrollando una cámara en paralelo, en el fondo. O sea, la cámara la estamos haciendo junto con el Banco ICE también. Claro. Es un poco lo que pasó con Transbank en algún momento, ¿no? Que los bancos como que terminaron saliéndose de... Sí, es distinto el modelo en tarjetas porque en tarjeta efectivamente lo que pasó en Brasil antes que en Chile. Entonces es hacer un copy-paste. ¿Ya? Tú tenías un Transbank y eso eventualmente le metís competencia porque Transbank era de facto efectivamente un monopolio y eso hace que cada banco quiera tener su propio cliente. Y eso pasó en Brasil. Acá es distinto. Yo no creo que cada banco va a tener su cámara, no hace sentido eso, pero sí hay bancos que tienen en su estrategia mayor propensión a impulsar este tipo de proyectos. Te pongo un ejemplo. Trabajamos también con el Banco BCP, que es justamente ese banco dominante en Perú. Y hacemos cosas en Perú con el Banco BCP que no son las mismas que hacemos con el Banco ICE. ¿Y por qué no son las mismas? Yo esto se lo digo a los bancos cuando le picheo trabajar con Shinkansen. Yo le digo, mira, nosotros no somos Continuum, no hago consultoría a la medida de lo que tú me pidas. Tenemos un conjunto de productos. Pero esos productos van a hacer negocio para el banco en función de cuál es la estrategia del banco. Y la estrategia de un BCP en Perú, la estrategia de un banco ICE, la estrategia de un banco mexicano son distintas. Claro. Y entonces es bien particular para el negocio que estamos nosotros, pero tenemos a los bancos también como clientes y en algunos casos como partners. Y esta cuestión funciona si es que efectivamente encontráis incentivos que permiten que clientes tengan mejores productos, mejores servicios, Shinkansen haga negocio con eso y el banco también haga negocio con eso. Entonces, también parte de la historia y la razón por la que me meto acá es porque si yo no hubiera hecho lo que hice en Continuum, me habría sido más difícil encontrar cómo hacer negocio con los bancos
Claro. Porque para entender cómo hacer negocio con los bancos tenéis que entender cómo funcionan, cuáles son las palancas, dónde están los intereses, cuáles son los desafíos. Y entonces yo también creo que eso es algo bien importante cuando estáis emprendiendo más experimentado, voy a decir, para no decir más viejo. Y porque todo un trade-off para mí. Si partí a los 20 años, tenéis ciertas ventajas y tenéis ciertas desventajas. ¿Cachai? Por ejemplo, alguien que parte a los 20 años, yo no le aconsejaría meterse en un B2B complejo. Así No como, hacer oye, como vender. voy a cambiar la logística aeronáutica del mundo. Claro. Así, bueno, si da la casualidad que de los 10 años llegáis metido ahí porque tu papá cachaba eso o porque por alguna razón, perfecto. Pues si te vas a poner a meter ahí, probablemente te va a ganar alguien que se salió después de 10 años de estar en esa industria y dijo, o 5, o 3, o los que sean. Y dijo, acá hay una oportunidad. Claro. Entonces, al revés. A todo, en el fondo. 100%. Entonces, al revés, yo tenía 38, creo, cuando me salí contigo, 37, 38. Entonces, tú tenés que también ahí sacarle jugo a las cosas que tenéis como ventajas también. Hacer sacar las ventajas injustas de las startups, de los negocios. Yo creo que uno como emprendedor también tiene que cachar cuáles son sus ventajas injustas. Sí. Y una ventaja injusta que no solamente tengo yo, la tienen mis cofundadores, es que entendemos muy bien este mundo para navegarlo sin deformar, sin convertirnos en una consultora, en ningún caso, siendo una compañía de tecnología y de productos, ser capaces de atender fintechs, startups, empresas súper reguladas del sector financiero, bancos, en un mismo ecosistema. Pero lo que está por debajo es toda esta cuestión de que la plata se pueda programar, que agentes de inteligencia artificial puedan operar sobre la tesorería de las empresas, sea posible. Claro, que finalmente estar moviéndote en este mundo de la plata y de los bancos, etcétera, es lo que permite también luego avanzar a este otro tipo de clientes, ¿cierto? Que son grandes corporativos que necesitan mover plata, pero también necesitan llevar sus finanzas, ¿cierto? Claro. Y ahí un poco como que nosotros igual conectamos. O sea, te has metido en el mundo en la cabeza del CFO de las grandes corporaciones y en esos equipos de finanzas. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambiar la forma en la que de alguna forma esa gente viene operando hace muchos años, ¿cierto? Sobre SAP, sobre Oracle. ¿Cuál ha sido la estrategia ahí para poder meterte también en la forma de trabajar de las personas? Y al final, y de las organizaciones que son muy distintas a nuestros primeros clientes, que eran muy, o sea, es muy diferente cómo operan compañías que quizás están en el mismo rubro. Vamos a poner un ejemplo, Fintual es una AGF y también trabajamos con AGF que llevan 20 años en el mercado y tienen formas completamente distintas de operar y nunca una compañía tan tradicional va a ser igual a Fintual, y Fintual obviamente no se va a inventar como una compañía que partió 20, 30 años antes. ¿Cómo se traduce eso a tu pregunta? A ver, una de las cosas que ha sido importante para nosotros también es entender cuál es el espacio en que jugamos. Porque un CFO, y tú lo sabes bien, tiene una serie de funciones. Shinkansen juega en algunas de ellas, no en todas. Y por eso nuestro espacio es la tesorería de las empresas, entendido como el lugar neurálgico por donde pasa la plata. O sea, ahí es donde se sabe cuánta liquidez tiene, donde se proyecta cómo va a estar la liquidez en una semana más y en un mes más, y donde se decide qué se paga primero. claro. Y donde se... ¿Y esta plata que está entrando, de quién es? Y esta plata que está entrando, ¿y qué hacemos con ella? ¿Y qué hacemos con ella si todavía no sabemos de quién es? O si tenemos una cierta señal de quién es. Entonces ahí se entremezcla con conciliaciones también. Ese es nuestro espacio. Porque, para poner un ejemplo de quién no es nuestro espacio, hay una pega de análisis financiero muy importante. ¿Ya? O sea, cuando tú escucháis a un CFO en una de estas calls públicas en Estados Unidos y te dicen, oye, estas son mis proyecciones, etcétera, esa es información que fue informada por lo que pasaba en la tesorería, en la parte de caja y algo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y una parte súper importante. Sin eso, las empresas quiebran. O sea, una tesorería mal manejada te puede, bueno, tú lo sabes muy bien, y tiene impactos gigantes. Pero también hay partes de la pega de un CFO que son de análisis, que son de posición, en fin, hacia el mercado de capitales también. Y Shinkansen está muy enfocado entonces en esa operación de pagos y de tesorería. Y hemos encontrado un espacio muy bonito en empresas reguladas del sector financiero. ¿Qué pasa ahí?
Primero, la plata es parte con lo que trabajáis. O sea, si tú eres una jefe, tú estás constantemente teniendo aportes, rescates, inversiones en el mercado de capitales, vencimientos en el mercado de capitales que te generan flujos de caja que ahora tenéis que reinvertir y tenéis que cuadrar con las otras cosas. Si eres una aseguradora, no es muy distinto. ¿Ya? Para la aseguradora los aportes da la casualidad que son regulares porque son el pago prima, y los rescates Contra los siniestros. que son, y los rescates son medio regulares a veces, entonces no es tan diferente. Y tú tenés una tesorería operativa que tiene que invertir bien esa plata, que tiene que reconocer de dónde viene, que tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, riman, ¿no? Y una empresa de financiamiento, más allá de si es factoring o si presta plata para otros fines, también depende mucho de prestarla en tiempo y forma, porque si llegáis tarde no llegáis. Y luego también, cuadrar cómo están los flujos entrantes, donde finalmente circula la plata, y porque si tú solo prestáis plata y nunca la cobráis, el negocio no funciona. Entonces, cerrar ese círculo es donde hemos visto que la tecnología que tenemos nosotros es muy valiosa, porque eso lo tenéis que hacer con mucha seguridad. Para una empresa tradicional no es llegar y conectarse, no es llegar y pasar las credenciales del banco a un robot. Y con trazabilidad también. O sea, poder trazar al final la plata. Nosotros tenemos nosotros le metimos harta cabeza a esto, a veces hay que simplificar y armar seguros modelitos, y nosotros creemos que da lo mismo cómo tú movís la plata. Esto aplica desde cheques hasta transferencias electrónicas. Las empresas no pueden mover plata sin seguridad, sin trazabilidad y sin supervisión. Súper importante. Yo como persona, si en mi cuenta nadie me tiene que supervisar, es mi plata. Pero la plata de la empresa, aunque yo sea accionista, sea CEO de la empresa, ahí no está la firma de alguien. Hay políticas, hay poderes, existen, son cosas que existen. Esa es la accountability que la IA no puede reemplazar de alguna forma, a menos que tengáis ciertas reglas muy bien definidas que si se cumplieron. Y justo nos dedicamos a hacer esas cosas. Nosotros estamos... me hiciste un fast forward bien interesante ahí, pero lo tomo feliz. Si tú partís de esa base, ¿ya?, en que cuando yo trabajo con una empresa regular del sector financiero, le digo, mira, tu conexión al banco es de la manera más segura que hay. O sea, el banco te da SLAs de ese tipo de conexión. ¿Ya? Porque si tú, de nuevo, es legítimo irse por el camino de RPA o hacer un web scraping, pero si la cuestión no funciona, el banco te va a decir, oye, ese servicio está pensado para que permiso. No quiero meter el permiso, no permiso, pero esto está pensado para que se meta una persona. Yo creo que eso es bien indiscutible. O sea, si estuviera pensado para que se meta un robot, no tiene logo, no tiene una interfaz gráfica, a pensar en humanos. Entonces es evidente que estáis usando, de nuevo, hay que encontrar la vuelta a las cosas, pero el banco no te va a dar un SLA sobre ese servicio. Claro. No se puede hacer responsable en el fondo. No. Y entonces, no está hecho para eso. Y entonces una empresa que tiene que dice, pucha, yo sabéis qué, me quiero conectar al banco X, pero a través del canal que tengas. Y Shinkansen dice, perfecto, y yo te ayudo a hacer eso en tiempo récord, porque normalmente las empresas lo hacen, pues se demoran muchísimo en hacer estas conexiones. Host to host se llamaban antes, hoy día en general hay más APIs, web services, etcétera, pero nosotros le resolvemos esa capa de conexiones de manera segura, que también es de manera trazable, usamos firmas digitales, entonces hay hartos detalles técnicos que no quiero aburrir, pero que son bien únicos, y son bien únicos de Shinkansen. Yo veo otras veces otra alternativa y de repente te das cuenta que no está esa trazabilidad a ese nivel tan robusto. Y entonces, después, sobre esa capa, nosotros tenemos software que le permite a la empresa entonces concentrar toda imagínate las cuentas por pagar de una compañía que tiene apoderados A y B y que tiene cientos de transacciones diarias. Hay que perseguir a los apoderados. Sí. Y los apoderados, cuando los persiguen, si tú operas en varios bancos, tenés que meterte a varios sitios. No es raro que se te olvide pasarte por un sitio, o que alguien te golpeó la puerta mientras estabas en una reunión y te metiste al banco, y después te dicen, no, es que también tenías que probar en otro banco. Y entonces en Shinkansen lo armamos para que tú tengáis un solo panel, donde tenéis full visibilidad de sea cual sea el banco. Si los tenéis todos conectados de manera segura, vais a poder hacer estas autorizaciones. Y esas autorizaciones también tienen otra firma digital, y por ende son trazables de quién aprobó exactamente cuándo. Quien falta por aprobar también es parte de la trazabilidad. A veces la trazabilidad es solo como la trazabilidad positiva, de qué es lo que se hizo. Pero a veces tenéis que trazar qué es lo que falta para que este pago salga en tiempo y forma. Y entonces nosotros también le resolvemos eso hoy día a estas compañías, que si tú no has sido si eres una jefe y no has sido el rescate a tiempo, eso es un incumplimiento de los términos con tu aportante, y puedes tener, o sea, desde reputación hasta temas regulatorios que te metís en. Entonces creo que en esa industria
el valor que le llevamos a que tú me preguntáis por el CFO es clave, porque se puede ver, porque esto para dónde va, esto va para equipos de agentes con personas haciendo esta pega. Ya, eso, para allá donde agentes de inteligencia artificial con personas, como decís tú, hay accountability, que yo no creo que sea en corto plazo reemplazable solo por agentes. Creo que también la pega analítica requiere harta experiencia y relación con, bueno, la relación con reguladores, etc. Entonces hay equipos que armar. Y para llegar allá, no lo podía hacer sin seguridad, sin trazabilidad, sin supervisión. Y entonces estos apoderados A y B, nosotros a veces a la empresa dicen, no, pero yo quiero tener también otro revisor más. Y es súper fácil agregarlo, ¿ya? Porque al menos tienen que autorizar los apoderados que tenían los poderes, pero podía agregar. Bueno, ¿y qué pasa si agregáis un agente de IA que también haga esa revisión previa? ¿O qué pasa si un agente es el que te mete el pago, pero después los apoderados son los que aprueban? Eso no es más riesgoso que cuando tenía una persona ingresando el pago y después tenía, o sea, como que empezáis a darte cuenta que tú podías hacer este entremezcla de agentes de inteligencia artificial con personas. Y súper personalizable en el fondo a cada uno de los casos de ellos. Y lo hacís gradual y lo hacís sobre una base sólida, porque también hay una serie de tecnologías que hacen para que estos agentes sean seguros, más que, o sea, no es, la idea no es que hacerlo desde cualquier lado, ¿ya? Lo así súper trazable, o sea, tú sabes cuándo un pago salió de un agente, cuando no. Hay una supervisión, que en un principio, en general, todos vamos a partir poniendo humanos supervisando a los agentes, y yo creo que vamos a terminar en un mundo más híbrido de agentes supervisando agentes y cosas así. Entonces, ¿para dónde voy yo con esto? Y me gusta hacer esta analogía a propósito de para dónde va, lo hablábamos, para dónde va inteligencia artificial con el mundo financiero más invisible, ¿no? Cuando las cosas empiezan a pasar solas. Yo creo que esto va por un lado en el que yo hago una analogía con los autos que se manejan solos, que ya son una realidad. Vaya a San Francisco, el otro día alguien me decía, no, anda a China. En China hay más autos que se manejan solos que en San Francisco, en Estados Unidos. Pero ¿cómo llegamos allá? Llegamos allá directamente, un día aparecieron autos que se manejaban solos. No, pues estaba primero asistido por alguien que iba manejando y que lo soltaba y la cuestión de a poco fueron probando que funcionaba. Sí. Yo incluso te diría que si hay que trazar algo, en mi caso, por ejemplo, el pitito ese que te dice si es que hay a chocar estacionando en reversa, es una asistencia que te dice, oye, cacha, el auto puede saber cosas que hay autos que se frenan solo. Luego tenéis eso. Primero tenéis con la advertencia, pero ve tú que así. Después está la acción. Yo te voy a frenar, porque sé que sí o sí vaya a chocar. Sí. Esto mismo pasa con inteligencia artificial acá. Y con la tecnología tenéis más supervisión también, porque ¿cuál es la capacidad de supervisión de dos personas en una compañía que mueve billions a veces en una semana? Y que eso están repartiendo una cantidad increíble de transacciones cabeza que pueda tener eso. Pero con tecnología, tú puedes tener una supervisión mucho más efectiva de esos procesos. Entonces, son clientes que... Entonces, ha sido sorprendentemente buena. Uno puede tener prejuicio y decir, no, esto va a ser rechazado, va a ser difícil. Oye, hemos tenido equipos que nos dicen, oye, qué bueno que voy a dejar de usar este Excel donde hacía esta cuestión a mano. ¿Esos equipos se achican o se mantienen? Hay de todo y depende mucho de cuál es la política de la compañía. Se terminan reinventando, quizás las personas haciendo otra cosa, se transforman en supervisores de agentes más que en imputadores de datos manuales. Bueno. Sí, a ver, yo siempre digo que eso es algo que como personas, es fácil decirlo cuando muchas personas van a decir, oye, ya, pero el Leo, claro, crea tecnología y está en esto, entonces es fácil decirlo. No corre riesgo de que lo reemplace un agente. Mentira, a mí me encanta programar y ahora... Los desarrolladores son los que están más... Hace 10 años los desarrolladores los creíamos, no, sí, hay inteligencia artificial. Claro, hay harto desarrollador como sin pega por lo mismo, porque... Mira, yo tengo una duda de cuál es la tendencia. Lo obvio es que tú decís hay menos pega, porque la pega... Están emprendiendo esos desarrolladores, ¿no? Trabajando con Claude, al ladito. Nunca han habido más desarrolladores que en el presente. Esa es mi como provocación más extrema. Y es porque ahora tú puedes programar en español y en inglés. Esa es la realidad. Tal cual. Alguna vez había que programar en cruzando cables, literal. O sea, como esas centrales telefónicas que a veces uno ve como en películas más antiguas. Sí. Bueno, programar también tenía que ver con recablear circuitos. Después hubo que escribir código máquina, después hay que escribir ensamblador. Entonces hay que tener, también está eso. Entonces, la revolución de poner tractores en los campos también se trató de llevar tecnología a cosas que hacíamos las personas. Y en general yo soy optimista acá, a propósito que los emprendedores somos optimistas, en que yo veo a la IA haciendo cosas que antes yo creía que no podía hacer y que me reemplaza. Pero a la vez me amplifica. Sí. Porque ahora puedo construir más cosas. Exacto. Puedes echar a volar tu imaginación mucho más que antes porque sabes que
hay cosas que son factibles que antes ni siquiera te la podías imaginar. Y entonces yo creo que cuando las personas nos amplifican, terminamos haciendo más cosas y no menos. Sí. Entonces esa idea de que nos vamos todos para la casa y solo los robots hacen la pega y nosotros nos quedamos, no sé, viendo tele, viendo Netflix, whatever, me hace poco sentido, como que no me cuadra con como que termináis ahí. Yo creo que... Somos seres humanos. Y esto, el otro día hablaba con una persona, no me ha dado permiso para decirlo públicamente, así que no voy a decir su nombre, pero si escucha esto lo vas a saber, para darle crédito, que me decía, oye, esta cuestión genera ansiedad, bueno, decía. Y yo tenía razón, a mí me ha pasado. Mi ganas siempre de hacer algo para usarlo. Desde que Claude se puede usar el teléfono, a mí a veces efectivamente es como, oye, tengo a la gente sin pega. Sí. Porque estoy yo en el loop en algunas cosas. De hecho, mi obsesión actual es salirme del loop. ¿Cómo lo dejo trabajando solo lo más pronto posible? Pero ¿cachai? Que admito que suena enfermizo. Y creo que es bueno también entender estos procesos. Bueno, las redes sociales creo que nos han traído una serie de desafíos de salud mental, y creo que una cosa que más de algún desarrollador ahí en la audiencia, ingeniero o builder, creo que ahora si construís cosas con esto, estáis en la misma, estáis en categorías parecidas. Esta cuestión te genera dopamina también. Sí. Igual, entonces tú tenés ganas de lograr cosas. Sí, pues. Cumplí objetivos. Muy rápido. Tenía un feedback loop, entonces te dan ganas de seguir. Sí. Y entonces también creo que hay que eventualmente como que también centrarse, pero a mí esas cosas me dan señales de que aquí no vamos a terminar todo echado viendo Netflix o leyendo un Kindle o lo que sea, o con una ambición de estas cuestiones de realidad virtual. Yo creo que vamos a hacer más cosas, y creo que los humanos somos increíblemente flexibles. De hecho, ese es nuestro superpoder, somos muy adaptables. Sí. Entonces los equipos de tesorería, de pago de las empresas, del CFO y de análisis financiero, que es algo que Shinkansen no hace, que lo haces tú. Tú probablemente también le estás metiendo inteligencia artificial a eso. Todo. También amplifica y también crea más oportunidades. Entonces, a todos los equipos, yo encuentro impredecible si es que hay que necesitar menos gente o más gente. Claro. Estoy seguro que alguien va a pensar, te callo un ingenuo, estás vendiendo la pomada o algo así. No, lo creo genuinamente. Yo creo que van a haber más personas construyendo software. Se va a generar más riqueza en el fondo. También. Pero de otra forma, en el fondo. Quizás con más gente va a haber más que crear. O sea, esta cuestión, yo no soy economista, pero es cuando uno lee incluso libros de historia, como que te dicen, oye, antes, ¿qué porcentaje de la población se dedicaba a sembrar papas, cosechar papas y equivalentes? Y ahora casi todas las economías desarrolladas son puras industrias de servicios, son puros, o no puros, pero en gran medida oficinistas. Exacto. Tú imagínate una persona de 1800 llegar a casa y cachar una oficina, ¿qué hacen estos gallos de día? Entonces uno tiene que extrapolar eso también y decir, obviamente que da susto porque no sabéis lo que va a hacer. Sí. Pero yo soy muy optimista en que va a ser probablemente muy bacán. Sí. Y va a ser muy distinto también. Y cuando me hablabais del tema del movimiento de la plata, me acuerdo que cuando yo trabajaba en Celfin, en mi primera pega, me contaban la historia de, no sé, 40, 50, 60 años antes, que vos veíais hueones caminando en la calle con los maletines con la plata. Pues. Y cuando tú querías vender acciones, veía un huevón y partía con la plata en la calle, huevón, con una esposa amarrada a la hueva. Y así, y la plata se movía, literal, se movía por la calle. Sí. Y probablemente esa persona que movía la plata en la calle, si tú le decías, oye, en 50 años más esta cuestión va a ser digital y esta cuestión con un botón, la plata se va a transferir y se va a calcular todo el valor cuota, el valor de la acción y esta cuestión, probablemente se hubiera asustado también. Sí. O sea, de hecho, yo honestamente, usando el tema de los autos que se manejan solos, me parece una cuestión muy rara, con la que estoy aprendiendo a evolucionar, pero creo que también somos animales, a propósito de costumbres, también se nos enraizan las costumbres. Yo subirme a un Waymo en San Francisco lo encuentro bacán. Saber que mi familia, mi hijo de 7 años va en un auto que se maneja solo, me da un pelín de algo en la guatita. Sí. ¿Qué pasa? Porque te pasa esta cuestión paranoica de papá de, oye, ¿qué pasa si algo sale mal? Sí. Y una tontera, porque si va con un taxista y choca, igual chocó. Como que no sé por qué nos da tranquilidad que haya un responsable, pero por otro lado... Probablemente es porque como estamos acostumbrados que funcionen las cosas. Pero si tú me preguntas hoy día, yo estoy súper convencido, es el accountability que me decías tú antes. Es muy bueno que haya un responsable. Por cómo funcionamos como sociedad. Entonces, como decís tú también, yo creo que vamos a tener que aprender cómo funciona esto cuando choquen dos autos que se manejan solos. ¿Qué hacemos ahí? No tengo idea. Claro. Entonces creo que es natural, literalmente como que siento un poquito más de, como que la guata como que dice, no sé, ¿cachai? Onda, qué raro esto, como que te ponía en modo. Entonces lo que decís tú, alguien que te transportáis 50 años, ¿con qué es esto, cachai?
Sí. ¿Ah? O sea, yo creo que hoy día lo podemos, o sea, lo vivo yo como papá. Veo la infancia de los compañeros del Diego, mi hijo, y yo digo, ¿qué onda? Esta cuestión es. O sea, ¿cuánto se parece a mi infancia? Se parece muy poco. Y eso es producto de que esta cuestión va acá, de esa diferencia de lo que de tecnología, de avances que me gustan mucho. O sea, no me traigáis, por favor, 30 años para atrás. Yo quiero vivir en el presente. Pero Lo que pasa es que este cambio de realidad es bien radical. O sea, te rompe costumbres, sí. y eso siempre genera esta cuestión. Sí, yo también estoy convencido igual que tú, y bueno, lo he visto en el equipo de CFO Remoto también. Esto potencia la creatividad de las personas. 100%. Porque empiezan a imaginarse cosas que antes como que casi que Sí. ni siquiera te lo imaginabas porque no veías llegando al puerto, en el fondo, esta solución, o iba a demorarte, no sé, meses. Sí. Ahora son herramientas. También creo que así como no hay que demonizarlas, tampoco hay que idealizarlas. Estoy chato con los documentos inflados porque alguien se los pasó a Claude o a ChatGPT. Lo que podría ser una plana son 3. Sí. Y uno como que tiene que, y ojalá fueran 3, esos son más. Y uno tiene que como que leer ahora entre líneas, porque me da lata pasárselo para el resumen, porque en una de esas lo resume mal y justo las cosas que sí venían que eran valiosas, y a veces igual no pasa. O que te repite la misma idea varias veces. Entonces también, y esto hay que entenderlo. No hay que abusar. Y no, y hay que entenderlo también como, a ver, estas cosas atrofian también cosas porque sustituyen, lo decíamos antes, amplifica y sustituye. Entonces, yo te pregunto, no sé si tú manejas, yo manejo, no me gusta manejar, por cierto, pero manejo, y si tú me apagáis el celular o el GPS, el auto y lo que sea, y me mandáis a otro lugar de Santiago, la voy a ver difícil. Mi lado de saber cómo llegar de A a B se atrofió, Claro. porque existió Waze y luego 20 opciones que hacen lo de Waze. Qué bueno que se atrofió también, porque ahora puedo pensar en otra. Cotidianidad que cuando manejáis usáis Waze. Sí. Y de eso se conecta solo. Entonces, pero alguien puede decir como, oye, pero perdimos la habilidad de llegar de A a B sin Waze. Hasta te adivina dónde vais. Y te pregunta, ¿vas para...? Entonces, Sí. entonces vamos a perder habilidades con estas cuestiones, claro, pues, porque las hacen mejor. Pero también a veces nos pasamos de largo, y yo creo que la habilidad de explicar ideas de manera sucinta, clara, y no con ponerle cosas insustanciosas alrededor para que parezca un reporte. Entonces yo ahí soy un defensor de que creo que ojalá sobreviva al medio escrito. A mí me gusta escribir, me gusta leer, y me encanta esa frase. Hay un que decía en una carta, no me acuerdo quién es, se me da la cita, oye, perdón que te escribí esta carta larga, no tuve más tiempo para hacerla más corta. Porque cuando tú escribís, tú tenés que dedicarle más tiempo a sintetizar que a producir páginas. Y con la IA es más fácil producir páginas, que también se puede sintetizar, pero el incentivo a veces está en que algo parezca más largo. Entonces, estimula la creatividad, pero es una herramienta. Amplifica cosas buenas y amplifica cosas malas. Amplifica la creatividad, amplifica la flojera también. Sí, yo soy flojo también para muchas cosas, si no, no sería ingeniero, no programaría. Los programadores en general nos gusta programar algo porque nos da lata hacerlo a mano, entonces lo automatizamos. Entonces, es una herramienta. Es una herramienta. Muy entretenido. Oye, Diego, me comentaste que Shinkansen se está metiendo en el mundo de las proyecciones de caja. También, sí. Yo siempre he pensado desde que fundé CFO Remoto que no hay herramientas que te permitan hacer buenas proyecciones de caja, ¿cierto? Es algo bien dinámico que depende de muchas cosas. Es algo que depende de tener muchas certezas, ¿cierto? Y al final, cuando tú estás conectado a la data realmente y sabéis cuándo las platas entran y salen y podéis entender el comportamiento de esa plata y predecir cuándo esa plata va a entrar, empezáis a construir estas certezas, ¿cierto? Que una proyección de caja te las requiere, te las pide. ¿Cómo van con ese proyecto? ¿Cómo te lo imagináis? ¿Te lo imagináis enchufado en los ERP? Sí. ¿Cómo ustedes además se meten, y esta otra pregunta, se meten en... Porque uno puede asumir que la pega está hecha en el ERP, ¿cierto? Y que la información que tú estás tomando en el ERP es real. Uno puede asumir muchas cosas. Ese es un problema con el cual yo vivo siempre, ¿cierto? Como, oye, me dijiste que esto era real. Y me dijiste que el punto de partida de caja estaba cuadrado con estos activos y pasivos que me estás diciendo que... Sí. Eso no es así. Sí, es así. Y después te lo cambian y te dicen, puta, no, es que no era así, porque... ¿Cómo manejan esa, como todavía, que te estás metiendo igual en un mundo en el que el ERP todavía tiene ciertas manualidades por detrás, ¿cierto? Mucho. Entonces, ¿es algo que están pensando también resolver? ¿Automatizar
el cómo se mueven todas las cuentas dentro del ERP. 100%. Al final igual gran parte dependen del momento en que pasa la plata, ¿cierto? A pesar de que hay otras que se gatillan antes de que pase la plata. Sí, hay todo tipo de workflows acá, pero a ver, sí, Shinkansen no podría estar trabajando con estas compañías que te decía yo sin conectarse al ERP, porque esa es la fuente de mucha información, de mucho contexto, Sí. de donde los pagos no existen volando en el aire, ¿no? O sea, tú pagas algo porque viene de algún lado, porque recibís plata y eso gatilla cosas. Shinkansen se conecta a los ERP, no solo los ERP, por ejemplo, en el mundo de aseguradoras, a Cors de seguros, a Cors de inversiones, en AGF, a sistemas que Propios en el fondo. a sistemas internos de las compañías. Puede ser, En el caso de Cheetah, por ejemplo, que ellos tienen todo un sistema y que cada vez que hablo y que ustedes son clientes nuestros me dicen, no, es que Shinkansen la cagó, weón. Cheetah es otro chip. O sea, una de las superpoderes que tienen fintechs como Cheetah es que es un desarrollo de Cheetah. O sea, nadie tiene el software que tiene Cheetah, ¿cierto? Y entonces los propios equipos de Cheetah es el que integra Shinkansen a Cheetah, porque ellos son los especialistas en Cheetah, ¿cierto? Cuando voy a actores más tradicionales, el software normalmente es de un proveedor. O sea, el ERP es de SAP. El core de, por ejemplo, corredoras de bolsa puede ser Calypso, que es de Nasdaq. Entonces, obviamente, un software de Nasdaq suena apropiado para estas cosas. Pero tú tenés que conectar a estos sistemas, porque ahí está la fuente de información que te enriquece o que te hace entender la tesorería. Y por otro lado, esos sistemas normalmente no están conectados a los bancos. ¿Ya? Tienen que subir las cartolas a mano muchas veces. Entonces esa manualidad que decís tú, entonces uno un superpoder Que es una guay que yo todavía no entiendo, pero bueno. si no te queda otra, po. Muchas veces no te queda otra. Y a veces, de hecho es divertido porque a veces no se suben las cartolas a mano, pero tú seguís el proceso y es más o menos el equivalente, porque se bajó la cartola, se transformó en un Excel, el Excel pasó por un RPA que termina, entonces ya no es a mano, pero el proceso es haberle puesto tecnología a un proceso concebido manualmente. Shinkansen transforma eso, pero te dice, piénsalo nuevo en primeros principios. Si las máquinas pueden hablar con las máquinas, ¿cómo lo haríais? Y como tú decís, oye, la fuente de la verdad está en el banco. Entonces, ahí donde se reflejó realmente la transacción. Entonces para responder la primera parte de tu pregunta, un superpoder de Shinkansen es que está conectado al banco. Claro. Entonces tú le pasas esa conexión al... El balance que es el balance definitivo de un statement, de una cartola, como le decimos en Chile. Aprendí que en otro lado decir cartola no entiende nada, y estado de cuenta, en fin. Cosas entretenidas de internacionalizar. Back statement. Sí, 100%. Como que eres más consciente de los chilenismos que no esperabas. Hay muchos chilenismos que no sabes que son chilenismos. Y hay otros que es como, no le dicen cartola, no, es una cartola. Buena fe. Entonces tú tenías esa información, entonces tú podías identificar que el RP está descuadrado, si es que no es nuestra pega como Shinkansen cuadrarlo. Hay otras integraciones en las cuales y workflows en las cuales Shinkansen se preocupa de que esto realmente cuadre. Y entonces, para proyectar la caja, a ver, esto no ha cambiado creo, significativamente en las aproximaciones. Y para proyectar la caja, Shinkansen tiene dos aproximaciones que dependen mucho de cuánta data hay. ¿Ya? Y la aproximación por construcción es la más obvia. Tú tenés mapeadas las obligaciones y entonces construís el flujo de caja a N días para adelante con un bastante buen grado de certeza. Si es que y podéis irlo de alguna forma también actualizando en función del cambio de estar distinto. O sea, tenemos clientes que tienen esa proyección para el día y Shinkansen le mantiene literalmente 12 del día. Tú podés decir cuánto de esa proyección de flujo de caja se ha realizado. O cuánto van a cerrar el día. Y claro, y eso, por ejemplo, una compañía de seguros te determina cuánto podés invertir de manera segura con los parámetros de inversiones, de política de inversiones, regulatorios, y al mismo tiempo no dejando plata arriba de la mesa. Claro. Entonces, son procesos bien claves. Porque estamos hablando de mucha plata, entonces mucha plata invertida a mediodía o no invertida ese mediodía es harta plata. Sí, pues la aseguradora, administradora de fondos, mueven mucha plata. Y entonces, y no solo ella, o sea, hoy día, por ejemplo, nos dedicamos mucho a las mineras, porque las mineras también mueven mucha plata, o sea, el potencial de Shinkansen todavía falta mucho por hacerlo, y hoy día estamos enfocados en este tipo de compañías. Y la otra proyección de caja es la proyección mucho más heurística histórica, ¿ya? Ni siquiera heurística, realmente por patrones históricos. Sí. ¿Cuánto vamos a las cosas nuevas que van a ocurrir? Los compromisos que todavía no existen. Las cosas que no las tenéis por construcción, pero han pasado 3 veces antes. Sí. ¿Ya? En torno a la enésima semana del mes pasan cosas, y ahí el machine learning tradicional lo necesita. Ahí AI generativa
para hacerlo, para ser súper franco. Ahora, la AI generativa te sirve para de repente agarrar uno de estos modelos y explicarlo. Y lo traducir a palabras o a una explicación. ¿Cachai? Entonces, hacemos cosas entretenidas en este espacio. Para ser súper franco, es algo que hacemos porque si tú quieres realmente, que es algo que nosotros entendimos también como nuestra misión en estas compañías, es Shinkansen te va a transformar como opera tu tesorería. Claro, y la proyección es parte también de esa tesorería final. Sí. La tesorería la haces Sí. para saber cuánto te falta que te entre también y cuánto te falta que te salga, porque sabes que eso va a pasar en algún momento del futuro. Sí. Y si no sabéis cuánta liquidez tenéis, no podéis tomar decisión, porque al final... Sobre todo en estas empresas grandes, que al final tienen la plata invertida todo el rato. No, y otra de las cosas que yo creo que a uno, de manera más... Al yo de hace 20 años atrás le había llamado mucho la atención, es que no basta con que alguien esté de acuerdo con que un pago se haga, pues. Tiene que estar la plata para que se haga. Exacto. Entonces a veces te puede pasar cosas muy curiosas, que es que si un pago se hubiera hecho a las 9 había saldo. Claro. Pero si las aprobaciones se demoraron, y dependiendo cómo opera el día... Al final esto es un puzzle que tu tecnología lo puede ir armando e ir dejando programadas en el fondo las cosas en función de que vayan o no vayan ocurriendo. Sí. Y ir cambiando ciertas O sea, programaciones. en tesorerías complejas pasa que si un pago ocurre o no, puede depender de si alcanzaron a firmarse a las 9 de la mañana. Uno lo hace. En la Sí. miniatura uno lo hace. Claro, o a las 11 se Espera la a firma. las 12 porque me va a caer un pago Sí. un cliente. No, pero cuando son muchos se te cruzan. Sí. Entonces tenías la liquidez y la usaste para lo que estaba firmado en ese entonces y después te di cuenta, chuta, nos faltaba esto otro, pero no importa porque a las 12 va a entrar otro pago. Exacto. Y entonces eso Llegaron cruzados. en el claro, proceso. eso que tú decís que de manera como más artesanal o más de uno mismo, Lo hace la en escala, Sepo. o No, sea, personas imposibles. o sea, yo hacían. yo me saco el sombrero porque lo consiguen hacer. Lo hacen. Pero es súper tricky. Y tiene su... Y hay errores. Y... o sea, claro, estáis más expuesto a eso porque es fácil que se te descuadren cosas en un espacio donde tú tenés contrapartes que están esperando que les pagué o contrapartes que te dicen, no, pues yo sí te pagué. Y- Oye, Diego, realmente que uno, te quiero felicitar por haber decidido emprender. Me acuerdo de ese pitch que nos juntábamos a tomar un café en el Taringa, creo que fue esa vez. Sí. Y yo siempre dije, este weón tiene algo acá, esta weá está buena. Lo segundo que te quiero decir, Leo, es impresionante y me pone muy feliz que por fin hay una empresa tecnológica que esté cambiando la forma en que la parte administrativa y del flujo de plata se haga más eficiente. Porque uno de áreas de marketing y quizás áreas personales siempre con mucha tecnología, pero ¿dónde está el área de finanzas, cierto? Y eso es muy bueno. Además que a mí me toca también trabajar mucho con eso, entonces me encanta lo que hacen. Y nada, agradecerte, Leo, haber venido, porque fue un gusto estar acá contigo. Y nada, pues vamos a seguir ahí hablando en el futuro porque vivimos en mundos similares. Y además hacemos parte, o sea, tú eres parte del equipo de Shinkansen. Exactamente. Así que vamos a seguir conversando. Ahí los he ido ayudando y bueno, conozco todo lo que han crecido, las cosas que han hecho y es increíble porque los vi desde cero, Sí. literal. Y eso no siempre se tiene la oportunidad de poder verlo. Cuando digo ti es CFO remoto, por cierto, remoto. para reconocerle a Pero todo tu estoy bien equipo. metido A todo tu equipo. Estoy no bien solo a ti. metido porque es un cliente Sí. importante para nosotros, Shinkansen, y en que también, bueno, lo que hablábamos de la contabilidad, ¿cierto? Hay harta responsabilidad de nuestro lado de que ustedes puedan reportar bien a sus inversionistas. Trabajamos con un CFO adentro de Shinkansen, que eso también para mí es un orgullo poder trabajar con José porque también es muy bueno en lo que hace José. Sí, po. Y efectivamente nosotros la parte analítica no es lo que hace nuestro software, entonces eso lo hacen Por suerte seguimos existiendo ahí. especialistas en eso. Sí. Un agrado estar acá, Filipe. Muchas gracias. Maravilloso, por la Leo. invitación. Y bueno, nada, para despedirnos, bueno, este capítulo va a estar disponible en Spotify y en YouTube. Quiero agradecer de nuevo a la Universidad Adolfo Ibáñez por habernos prestado este espacio maravilloso. Les recuerdo que va a aparecer un código QR ahí con un descuento de 35% para 2 magíster, uno de negocios sostenibles y otro de innovación. Quiero agradecer también, bueno, Leo, obviamente de nuevo a ti. Agradecer al equipo de CFO remoto de branding que nos ayuda a poder escribir los guiones y ayudarme a no decir muchas tonteras en estas entrevistas, y obviamente a Podcast Pro también, que nos ayuda en lo que es la producción y en la edición de estos capítulos. Un abrazo a todos.